Bien, le pedimos entonces que apaguen sus celulares, los guarden y que pongamos atención a la última etapa de la jornada del día de hoy con dos exposiciones que presentaremos después de que veamos un video. Bien, así de rápida pasa la vida y también la jornada. Cuando empezamos nosotros unos años atrás queríamos hacer algo distinto en el liceo y conversando con los profesores se nos ocurrió que podíamos hacer algo así como lo que está pasando ahora. En el camino hay tropiezos y ahí se van arreglando las cosas y este año más participantes que los años anteriores, lo cual se agradece, y también tenemos más invitados externos, lo cual también enriquece más esta jornada. Reitero las gracias a quienes están haciendo de jurado en esta oportunidad, a Gabriela Lara, a Emilio Valdés y al profesor Renzo Valenzuela. Un aplauso para ellos. ¿Ya? Bien, hemos tenido temas de los más variados, como todos los años, aunque hay algunos temas que este año no se tocaron y que reiteradamente sí se habían tocado en los anteriores, lo cual se agradece también. Los alumnos que nos salen de cuarto medio los invitamos para que el próximo año se atrevan a participar. Ya es rico el tema de poder investigar, un tema que sea del gusto de ustedes, desarrollar ciertas habilidades como la investigación, exponer después frente al grupo, capacidad de análisis, interpretación de fuentes, etc. Hoy día hemos tenido, como adelante, el tema ambiental, de la Guerra Fría, de fútbol, básquet de fútbol, de la mentalidad de Bielsa en términos de estrategias para entrenar. El tema del sexo, una trilogía donde se dedicaron los chicos a enfocar el mismo tema, pero en distintas visiones. Y ahora, para continuar y empezando a terminar también la jornada, se va a elegir a ustedes la alumna Gipsy Cárcamo con el tema sobre la religión islámica vinculada a lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Y entonces su tema ¿es el Islam una religión maldita? Cuarto medio A. Muy buenas tardes, jurado, público presente, profesores.
Mi nombre es Genesis Cárcamo, actualmente estoy cursando el cuarto medio A y les vengo a presentar mi trabajo que parte con un interrogante. ¿Es el Islam una religión perversa? Bien, partamos de lo más esencial. ¿Qué es la religión? Bueno, religión es un conjunto de creencias que se asocian a una divinidad. Las teorías de por qué las culturas desarrollaron las diferentes religiones existentes son diversas. Algunas plantean que creer en algo superior viene desde nuestro subconsciente. Otras plantean que las religiones se fueron desarrollando junto al ser humano, que estas poseen unas formas muy básicas y con el paso del tiempo se fueron complejizando. Y hay otras teorías que plantean que el ser humano está condicionado a creer en un solo Dios y todo lo demás serían desviaciones de la esencia de esta. Pero sea cual fuere el origen de estas religiones, todas ellas cumplen una función de sus creyentes. Las diversas religiones cumplen el objetivo de explicar los enigmas que rodean nuestra vida, la vida de los seres humanos. Por ejemplo, explicar cuál fue el origen del universo, quién nos creó a nosotros o qué hay más allá de la muerte. Ya sea una religión antropocéntrica o monoteísta, politeísta, animista, con dioses antropomorfos o zoomorfos, todas ellas buscan de alguna u otra manera explicar lo que rodea al hombre, cómo es su universo, o qué hay más allá de este universo, o si hay algo más. Pero por sobre todas estas cosas, por sobre todas estas características, las religiones son una guía. Las religiones siempre han tenido que ver con el actuar del ser humano. Tienen sus propias reglas y sus castigos para quien las infringe. Según la Wingaloo International, el 2012, un 59% de la población se consideraba religioso. Y este 59% de la población pertenece a las casi 4.200 tipos de religiones que se consideran que existen. Y dentro de esta verdadera multitud de religiones, una de ellas, tan solo una de ellas, es el Islam. El Islam es una religión que en este último tiempo ha impactado con distintos hechos relacionados al terrorismo. Han sido tremendamente difundidos actos crueles o atentados terroristas ligados a grupos como Al-Qaeda, talibanes, el grupo ISIS o Estado Islámico, que estaba muy en boga en estos tiempos. Desde el atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, el terrorismo llevado bajo el nombre de Alá ha tomado mayor fuerza. Pero todos estos actos terroristas se hacen bajo el nombre de Alá verdaderamente. Terror, secuestros, matanzas masivas, violaciones son parte de los actos terroristas que algunos de estos grupos extremistas han justificado bajo el nombre de Alá. Entonces surge un interrogante. ¿Es el Islam una religión perversa? Cada día crece el número de personas que ante tal interrogante responden con un sí. Pero, ¿qué es el Islam? Bueno, por si no saben, el Islam es una religión monoteísta, o sea, cree en un solo Dios, cuyo dogma de fe se basa en el Corán, que sería muy parecido a la Biblia para los cristianos. También reconoce a Alá como su único Dios y a Mahoma como el último mensajero de este. El origen del Islam se remonta hasta Arabia Saudita en el siglo VII. Por ello, el Islam es una de las religiones más jóvenes que existen. El profeta Mahoma era un simple pastor, no era hijo de Dios, no alcanzó la elevación divina, era un simple pastor. Y nació en la ciudad de la Meca. Introdujo el Islam en el 610 de nuestra época, después de experimentar lo que él llamó como una visita angelical. Y posterior a esta visita angelical, él dictó el Corán, que es el libro sagrado del Islam. El Islam es una de las tres religiones abrahámicas, junto al cristianismo y el judaísmo, y hay que seguir las enseñanzas que dejó Abraham. Es importante mencionar que estas tres religiones tienen mucho en común. De hecho, el Islam reconoce varios aspectos del cristianismo y del judaísmo,
como son los 5 primeros libros de la Biblia, y algunos profetas o personajes, y llegan a reconocer la figura de Jesús. Bueno, el Islam en sí tiene 5 fundamentos fuertes en los cuales se basa. Algunos de ellos son, por ejemplo, visitar alguna vez en su vida a la Meca, que es su ciudad sagrada, o respetar el ayuno en el mes de Ramadán. Pero hay grupos que creen que existe un sexto pilar fundamental, que sería la yihad. Y es en ese pilar donde se centra toda la controversia de este último tiempo. La yihad en sí se puede traducir como esfuerzo, pero para varios grupos extremistas islámicos este significa guerra, guerra santa. Pero no todos los musulmanes piensan de la misma manera, como no todos los cristianos pensamos iguales. Por un lado, el Consejo de Relaciones Amero-Islámicas sostiene que yihad no significa guerra santa por ningún motivo. Yihad es un concepto básico y extenso que incluye el esfuerzo para mejorar la calidad de la vida de la sociedad. Esfuerzo en el campo de batalla en defensa propia o luchar contra la tiranía y la opresión, pero no significa guerra santa. Por otro lado están los extremistas que han usado la yihad para justificar varios atentados que producen muerte, pánico, terror y devastan varias poblaciones alrededor del mundo. Pero para entender mejor la yihad hay que remontarse hasta los orígenes mismos del Islam, comenzando con la Égira. La Égira fue la huida de Mahoma, el profeta, desde la Meca, o sea, su ciudad natal, porque su vida se veía amenazada, ya que los grandes líderes de la época veían en Mahoma una amenaza para su poder. De hecho, es tan importante este acontecimiento del Islam que marca el año cero, tal como el nacimiento de Cristo marca el año cero para la cultura occidental. Pero no se limita a eso solamente a la Égira, sino que fue el primer evento que creó un conflicto armado bajo el nombre de Alá. Fue cuando Mahoma volvió a la Meca para poder cumplir lo que su Dios Alá había establecido. Pero para esto se tuvo que pasar por un conflicto bélico. Bueno, posterior a ese conflicto bélico, Mahoma logró conseguir su objetivo, que era imponer el Islam y imponer a Alá como un Dios único. Desde ese momento se estableció un punto vital para la religión islámica, ya que se estableció la Meca como la ciudad sagrada. A este lugar habrá de dirigirse los más de 1.000 millones de musulmanes de todos los rincones de nuestro planeta para orar 5 veces al día, con sus horarios respectivos. 2 años posterior a este acontecimiento muere Mahoma y el Islam empieza a expandirse por distintas partes y habrá de tomar posesión de Jerusalén, que era la tierra santa de los cristianos, y con lo cual se crea otra guerra santa. Este proceso fue conocido como las cruzadas, donde caballeros cristianos, con una cruz en una mano y una espada en la otra, trataron de recuperar lo que supuestamente era de ellos, Jerusalén, su tierra santa, la tierra de Jesús. A pesar que los cristianos y los musulmanes tienen bases muy parecidas en su religión, para los cristianos los musulmanes tan solo eran infieles, se habían apoderado de algo que era suyo, algo de vital importancia, y por aquí ya tenían que ser sacados de ese lugar inmediatamente. Y este se marcó como el primer conflicto del Islam con la cultura occidental. Pero este no es el último. Avanzando con el tiempo y durante la Guerra Fría, habría de ocurrir el conflicto árabe-israelí, donde ambas culturas disputaron una guerra llamada Palestina. Más adelante, otro caso de choque de cultura entre el Islam y la cultura occidental se produjo cuando Estados Unidos invadió Irak. Y este conflicto terminó muy recientemente en el año 2011, cuando recién Estados Unidos sacó todos sus tropas de ese territorio. Si nos referimos a casos de terrorismo, y el más reconocido, el que más sacó repercusiones en los medios masivos de comunicación,
y en sí sembró la semilla anti-islámica en cierta parte de la población, fue el atentado a las Torres Gemelas. Este atentado fue atribuido al grupo terrorista Al-Qaeda, pero lamentablemente este no es el único grupo extremista islámico que se liga al terrorismo. Al-Qaeda es solo uno de estos grupos. Bueno, ¿pero qué es Al-Qaeda? Al-Qaeda es una organización paramilitar yihadista que emplea prácticas terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia islámica, pero comúnmente se señala como una red de terrorismo a nivel internacional. Bueno, su fundador y líder y mayor colaborador fue Osama Bin Laden, quien fue ejecutado, perseguido y ejecutado por el atentado a las Torres Gemelas. Si seguimos hablando de grupos extremistas islámicos ligados al terrorismo, uno de ellos sería el Boko Haram, que es un colectivo nigeriano que el 14 de abril pasado secuestraron más de 200 niñas en una escuela en Chile, que esta era por la campaña política que iba contra la educación occidental de los estados. Lamentablemente tan solo 53 de esas 200 niñas lograron escapar días posteriores al secuestro. Las demás fueron asesinadas o vendidas, cifras que no se saben y no son de todo concluyentes. Si pueden ver en la imagen que se acaba de mover, es el símbolo del Boko Haram, ya que estas organizaciones terroristas buscan de alguna manera identificarse y crean símbolos o banderas. Bueno, por otra parte están los talibanes. Los talibanes son una fracción político-militar fundamentalista islámica de Afganistán, pero no tan solo se centra en Afganistán, sino que en varias poblaciones de Oriente Medio. Tan solo el 16 de diciembre del año pasado, milicianos talibanes de Pakistán entraron a un colegio y asesinaron a 145 personas, donde el mayor porcentaje eran tan solo niños. Posteriormente, realizaron otro atentado donde dejaron 114 heridos. Bueno, si hablamos de grupos extremistas, terroristas ligados al Islam, uno que ha generado mayor controversia en el último tiempo ha sido el Estado Islámico o el grupo ISIS. Este es un grupo terrorista insurgente de naturaleza yihadista, como todos los demás, y se autoproclamó califato hace muy poco, y se ha sentado en un amplio territorio en Irak y Siria. El grupo es controlado por radicales fieles a su líder, que es el que está ahí, que es Abu Bakr al-Baghdadi, y se autoproclamó califa de todos los musulmanes. Este Estado Islámico tiene visiones de expandirse y controlar todas las regiones que alguna vez estuvieron bajo el dominio del Islam. El Medio Oriente, el norte de África, la península ibérica y el sudeste de Europa. Se pueden apreciar en el mapa, todas las partes que están en negro son las partes que ellos quieren dominar o volver a dominar porque supuestamente es de ellos. Bueno, este grupo se ha hecho muy conocido por sus actos crueles y por la manera de que ellos masifican estos actos. Ellos han creado campañas que las tiran por los medios masivos de comunicación mostrando sus decapitaciones o sus matanzas masivas. Takbir!
Bueno, esta es parte de videos de su última campaña que se llama, como dice, Los cachorros de la yihad, que muestra a niños a menor de edad o niños muy pequeños como el que ustedes ven aquí, siendo entrenados como guerrilleros, verdaderas máquinas para matar. Bueno, pero todos estos grupos terroristas islámicos justifican sus actos con la yihad, justificando que eso es lo que su Dios Alá quiere. Cabe remarcar que lo que expresan estos grupos terroristas o estos grupos extremistas no es lo que siente la mayoría de los musulmanes. Este es un raro video del Ministerio de Defensa de Irak. Muestra a sus tropas en acción esta semana, capturando a un hombre que dicen que es un combatiente extranjero en la presa de Haditha, escenario de recientes ataques aéreos de Estados Unidos y operaciones terrestres iraquíes. Este es un combatiente de ISIS. Ha venido aquí buscando el cielo, dice este miembro de la tribu local, burlándose de la ideología yihadista. Ha venido aquí para matar iraquíes. Somos sus hermanos. Nuestra religión no es como la suya, asesinos criminales. Nosotros, dice, somos musulmanes reales. El militante dice que es del Riad. El intelectual suizo Karim Ramadan asegura que yihad nunca significó ni significará guerra santa con miras de imponer o propagar el Islam alrededor del mundo. De hecho, yihad y qital, que es lo que realmente significa lucha armada, son completamente opuestos de lo que realmente solemos pensar. En vez de ser los instrumentos que justifican la guerra, son las medidas aplicadas para conseguir la paz por medio de la resistencia a una agresión injusta. Dice que le dieron $3.600 para hacer ese trabajo. ¿Cuál es el ideal por el que está luchando ISIS? Los que han luchado por el Islam nos mintieron, o sea, lucharon de nuestras mentes y de nuestra pobreza. Público presente, les dejo unos datos para que ustedes reflexionen. Más de 41.000 muertos, inocentes y culpados de quizás algo absurdo. Más de 41.000 muertos a través de las torturas más atroces. Estoy hablando del Islam, ¿no? Estoy hablando de la Inquisición, de la Santa Inquisición, la cacería de brujas. Estos datos fueron entregados en el año 1998 por el Vaticano. Y es por todas estas torturas, es por todas estas muertes que el cristianismo es una religión perversa. Volviendo al tema del Islam, los atentados terroristas han sembrado una fiebre anti-islámica o una islamofobia, que es un tema que ha aparecido muy recientemente. Esta semilla anti-islámica se está expandiendo cada vez más por los distintos territorios del mundo. Asesinatos, crímenes de odio, prohibiciones de desarrollo de su cultura son parte de esta fobia, que ha condenado a muchos musulmanes que son pacíficos, que no son terroristas, y no son extremistas como otros grupos. De hecho, acá podemos ver protestas que dicen no al Islam. Acá otra. Se ha visto como, por ejemplo, el asesinato a los 3 estudiantes musulmanes de Estados Unidos, o en Francia, que las niñas no pueden llevar su burka para cubrir su cabeza, como lo dice su religión. Bueno, para finalizar, ante todo, en mi opinión, he de dejar claro que el extremismo y el terrorismo ligados en el Islam no son una norma, sino que son una excepción. La inmensa mayoría de los musulmanes son pacíficos y pacifistas, y de hecho muchos de ellos trabajan en el entendimiento intercultural y el diálogo interreligioso. Los extremistas se han agarrado de las condiciones sociales de los países del Medio Oriente para masificarse. La pobreza, la miseria, el descontrol son caldo de cultivo para que
cae cada vez más. Y eso es bastante lamentable. Sinceramente, creo que el Islam no es una religión perversa. El Islam no es una religión extremista. Solo existen extremistas que están malinterpretando el Islam. Por eso, público presente, le dejo esta interrogante, la misma que hice al principio. ¿Es el Islam una religión perversa? Muchas gracias por su atención. Bien, después de interesante exposición sobre el mundo islámico y el tema de la religión, importante el dato que dio sobre la muerte que también ocurrieron durante el tiempo de la Inquisición, ya durante la Edad Media, y lo mismo podemos decir hoy día del mundo desde el punto de vista religioso que pasa con los israelitas cuando se habla de que los judíos son esto, los judíos son esto otro. También hay que tener cuidado entonces con la generalización. Gente buena, mala, más o menos hay en todas las religiones, o ateo o agnóstico como sea. Para finalizar por el día de hoy, va a pasar adelante el alumno Matías Espinosa con el tema ¿por qué África no logra surgir? Él cursa el tercer medio C de nuestro liceo. Muy buenas tardes, miembros del jurado, público presente, compañeros. Mi nombre es Matías Espinosa y hoy le hablaré sobre un continente donde nació el hombre, África, pero esta vez plantearé una pregunta: ¿el por qué no ha logrado surgir? A modo de introducción a esto, quisiera hablarle un pequeño texto que saqué del internet, la cual habla sobre la miseria africana. Esta es la que conmueve el corazón de todo el mundo. Y como muchos, yo mismo quise hacer la pregunta de por qué es tan pobre y no logra surgir. Al interior de la búsqueda encontré muchas respuestas y me di cuenta que hay muchas razones que se dan a mal conocer, como las que aseguran que África es pobre porque son perezosos o a la vez salvajes. Otros creen que el continente le faltan recursos, y entre otras muchas respuestas. África es el tercer continente más extenso del mundo, tras Asia y América, situado entre el océano Atlántico al oeste y el Índico al este. Se dice que África es la cuna de la humanidad, y que de allí proceden las sucesivas especies de homínidos que dieron lugar a los seres humanos. La teoría explica que allí se originó el Homo sapiens hace más de cerca de 190.000 años, para luego expandirse por el resto de los continentes. Ahora pasaré a nombrarles las razones que personalmente encontré que son las que hacen que África no logre surgir. Una de las más importantes y la más grande que encontré fue las corrupciones que están en el mismo África. Según un estudio que hizo Veris Mapplethorpe, cual es una consultora analista mundial, la cual hizo un estudio de 197 países, donde el top 10 lo apoderan 6 países africanos. Como podemos ver, el top 10 comienza en el número 1 con República del Congo, luego como Somalia. Tercero está Birmania. Este es un país, el primer país que no es africano dentro del top 10. Luego está Sudán, Zimbabue, Guinea Ecuatorial. Lo sigue Guinea-Bissau. Y para rellenar el top 10 estaría Corea del Norte, Camboya y Venezuela. El informe que analiza, como reitero, analiza 127 países, ha tenido en cuenta tanto sectores públicos como privados, donde señala que se han perdido más de 50.000 millones de dólares anuales en toda África,
Para que se hagan una idea, esto doblega la ayuda global que le da el planeta al continente. Otro punto que encontré que era bastante importante dentro de las razones por qué no lo resurgí es la colonización. Esta fue la época más dura dentro de todo el continente africano, donde los conquistadores llegaron con solo el fin de saquearlo, por así decirlo, donde extrajeron todos sus recursos. Cabe destacar que África es un país muy rico en recursos naturales. Esto se llevó a cabo al saqueo, los colonizadores en sí no le prestaron mucha atención al hombre africano y no lo tomaron en cuenta y solamente iban los recursos. Y es algo que se da hasta el día de hoy en la actualidad. Esto se puede reflejar con las series documentales y reportajes que hacen los canales de televisión, donde se prioriza la flora y la fauna en vez de los mismos hombres africanos. Siguiendo con el tema de los colonizadores, ellos mismos sabían que tener a un africano educado sería una bomba de tiempo, por lo cual esa fue su estrategia: no educarlos, mantenerlos dormidos para que no puedan alzar la voz. Lo único que les enseñaban eran sus idiomas, la historia de sus propios países y algo de civismo. Como consecuencia de este sistema, la mayoría de los primeros presidentes africanos no eran muy educados. Se puede decir que tenían más músculo que el mismo cerebro. Esto le trajo muchos problemas, pues eran valientes para combatir lo que era el régimen colonial, pero no así para dirigir lo que era un país, un continente en sí. Otro tema que marcó mucho el continente africano fue la esclavitud. Esto comenzó cuando los colonizadores comenzaron a hacer acuerdos con las distintas tribus, ofreciéndole ya sea ropa o juguetes en sí por miembros africanos. Desde ahí entonces que comenzó entre las mismas tribus a hacer una especie de cacería de esclavos para poder así después hacer el trueque con los colonizadores. Esto causó mucha desconfianza entre esas mismas tribus y incluso se puede ver hasta los días de hoy. En aquellos tiempos, los que solicitaban los esclavos pedían una serie de requisitos, ya sea que sean jóvenes, especialmente que sean de sexo masculino y fuertes. Esto conllevó a que en el continente africano quedaron muy pocos hombres para poder trabajarlo en sí y así sacarlo adelante, impidiendo el desarrollo en gran manera. También cabe destacar que los colonizadores veían al africano como una mercancía o un producto y no como una persona, que es lo que en realidad son. Otro tema que impide que África se desarrolle serían los modos de vida, el cual se muestra a la familia africana como un ejemplo, pues dentro de su organización familiar, generalmente un solo miembro trabaja para mantener a toda la familia, obteniendo recursos monetarios en su mismo empleo, pero practicando lo que es el conformismo, el cual es un gran problema. Este tipo el conformismo en sí trae la falta de confianza en el hombre africano, impidiendo de tal manera que sea ambicioso y querer más. Las creencias fueron otro punto que desataron que África aún se pueda desarrollar, pues la sociedad africana cree mucho en lo que es la brujería y la hechicería, creyendo a tal punto que eso puede ser la solución de los problemas económicos o incluso de las enfermedades. Obviamente con esto el africano no acude a su médico y obviamente provoca la muerte. Otro tema es el clima. El 80% de África sobrevive de lo que es la agricultura, pero sabemos que África, en la ubicación que posee, no es un muy buen clima. Hay tiempos que pasa de sequía a inundaciones. Esto impide que la actividad económica dentro del continente sea muy baja.
Otro tema que impide mucho que África salga hacia adelante son las religiones. En el continente se practican dos religiones, el Islam y el cristianismo. El Islam, ¿por qué es un impedimento, a mi punto de vista, para el surco africano? Pues el Islam, en el Islam se puede tener más de una pareja, lo cual creo yo que puede propagar mucho más fácil la enfermedad de SIDA, la cual es mortal. Y dentro del cristianismo, si bien ayuda mucho a las personas, hace que el africano en sí se victimice un poco, haciéndolo, por ejemplo, donaciones o campañas así, pero al darle estas cosas, el africano, a mi punto de vista, piensa que eso es lo que tiene que darle y no le pide nada a cambio para poder darle eso. Haciendo así que el africano diga que no puede, que no tiene, que es pobre, que por favor lo ayude. Otro punto que impide que África surja es la política. En la política de África es muy diferente a la política de constituciones por ejemplo, de América Latina, donde son mucho más desarrollados y es respetado. Por ejemplo, en los procesos de las elecciones es muy fácil que se desate muchos disturbios o incluso guerras civiles. Los gobiernos no son muy estables políticamente hablando. En consecuencia de eso se produce un golpe de Estado. Y hay que destacar que África es el continente con más golpes de Estado en todo el mundo. También otro punto dentro de la política es que las constituciones son muy fáciles de cambiar. Basta que el presidente a cargo del país lo proponga así y no pasa por ninguna decisión más, solamente la toma él. También otro punto dentro de la política que impide mucho que África logre salir adelante es la dependencia de los países y el abuso del poder. La solidaridad externa. Si bien muchas naciones han ayudado al África, lamentablemente no es lo suficiente y podríamos decir que solamente se le da las migajas. Aunque, como bien dije, los poderosos no dan los aportes suficientes, se dice que esto lo hacen por una simple razón, porque para ellos África no les sirve. Por ellos, sería que África, y para ellos, como no lo pueden hacer, básicamente esperan que caiga por sí sola. Y para finalizar con el último tema que creo yo que es importante para que surja de África, son las enfermedades. Puesto que las enfermedades más mortales en todo el mundo han encontrado un hogar en el continente africano, como el cólera, el ébola, el tifus, la malaria y la meningitis. Pero me gustaría hablar de una en especial, la cual no está en esa lista, y es el SIDA, la cual es una enfermedad silenciosa, aunque en este momento no es tanto. El SIDA ha debilitado a los africanos, en especial a la clase trabajadora, además de las familias que lamentablemente muchas veces pierden miembros. De tal manera que muchas veces los niños crecen sin su familia y en la calle. Para concluir, me gustaría hacer una pequeña reflexión, que si bien África es un continente rico en recursos, podemos ver que el mismo hombre de los otros lados, sin tomar en cuenta al hombre en sí, ha pasado a llevar todos sus derechos para poder saquearlo o quitarle todo lo que tiene, incluso dejándolo en la calle. Y recién ahora se están dando cuenta de lo mal que le hicieron y le están tratando de volver la mano, pero aún así no lo es suficiente. Desde ya, gracias por su atención. Bien, con la exposición de Matías Espinosa y el tema de África, terminamos por el día de hoy la primera etapa de la jornada de historia, esperando que
El día de mañana vamos a encontrarnos con variados temas de interés de los alumnos concurrentes. La participación de todos ustedes con el respeto debido y esperamos nuevamente incentivarlos para que participen el otro año los alumnos de tercero medio. Recordar también que Viviano Yarzún, que en esta ocasión no participó por razones personales, estuvo en todas las jornadas de básica y hasta el año pasado la jornada media, y justo este año en cuarto medio no pudo estar, así que un reconocimiento especial también para ella. Un aplauso para David. Y también un aplauso y gracias a Valentina, Bastián, Valeria, Esteban, Valentina Sepúlveda, Gabriel, Cristín, Génesis y Matías que participaron en el día de hoy. Gracias al jurado también y a todos los profesores que participaron. Luis Uriarte, nuevamente muchas gracias por el apoyo técnico. El cuarto B se queda aquí, el resto se puede retirar a sus salas. ¿Quién bailó? ¿Están los niños que bailaron? Yo bailo en la ducha.